¿Me escuchan? Sí, señor, Sí. profe. Bien. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas que me hayan saludado antes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Eh, en nuestra sesión del día de hoy, quiero abordar, pues no pensaría que no en su totalidad, pero sí digamos que gran parte, o por lo menos la parte básica, de un nuevo método de integración o de una nueva técnica o estrategia de integración para cierto tipo particular de integrales con una estructura, digamos que bastante específica, que es lo que se conoce como el método de la sustitución trigonométrica. Antes de empezar a abordar en detalle el funcionamiento de este método, que tiene, digamos que bastantes aristas, que tiene bastantes aspectos a analizar, como les digo, esperaría el día de hoy abordar por lo menos los más básicos. Antes de empezar a explorar esta idea, yo quisiera como clarificar y diferenciar este método que voy a proponer de el método de sustitución que nosotros habíamos trabajado ya al principio o en las partes iniciales de este curso. Lo hago como para que ustedes no confundan y no piensen que aquí vamos a estar utilizando esa sustitución que ustedes trabajaban anteriormente, que podríamos llamarla la sustitución clásica, sino que acá vamos a abordar la idea de la sustitución desde otro enfoque. Y ese enfoque que pretendo presentar el día de hoy, en el aspecto particular de las funciones trigonométricas, se basa en un teorema o en un hecho muy general que es el que precisamente estoy presentando acá y que voy a proceder a resaltar. Entonces, esto es nuevo, esto es, digamos que, diferente sustancialmente al método de sustitución clásica que nosotros habíamos discutido en clases anteriores. La idea que sustenta el método de la sustitución trigonométrica es una idea, digamos que tal vez no tan obvia, tal vez no tan simple, pero que sí tiene bastante sentido de acuerdo a las propiedades de la integración. La idea es que cualquier integral que yo tenga, cualquiera, cualquiera, yo puedo reemplazar la variable de esa integral por cualquier función que yo quiera. Naturalmente, una función en otra variable. Me explico. Si yo tengo, por ejemplo, esta integral, yo puedo, y eso me lo permite la teoría, tomar la variable x y reemplazarla por cualquier otra función en términos de otra variable. Yo, por ejemplo, podría poner aquí en vez de x, reemplazarla por una función raíz cuadrada de t, donde t sería otra variable, o teta, que teta es la variable que más se utiliza en este contexto.
Y entonces yo podría, en ese caso, en vez de escribir la x acá, escribir raíz de teta elevado al cuadrado. Cuando yo hago un reemplazo o una sustitución en este nuevo enfoque, es decir, ya no es que sustituyo todo un pedazo de la integral, sino que sustituyo la variable por una función, en ese caso el dx lo tengo que sustituir por la derivada de la función que yo vaya a reemplazar. Es decir, si yo aquí pusiera, por ejemplo, x, si la reemplazara por una función raíz cuadrada de teta, al dx tendría que reemplazarlo por la derivada de raíz cuadrada de teta, que pues sería en este caso un medio de raíz, un medio de teta a la menos un medio. Esa idea general, ese tipo de sustitución o reemplazo, es una herramienta que en algunos casos resulta bastante útil para simplificar las integrales que a mí me presentan. Lo que sucede es que ese reemplazo tiene que hacerse por una función que sea conveniente para simplificar la correspondiente integral. Si yo, por ejemplo, a x la reemplazo por una función muy complicada y el dx lo reemplazo por la derivada de esa función complicada, pues naturalmente esta integral va a quedar muchísimo más complicada de lo que estaba originalmente. En ese sentido, la pregunta que uno debe hacerse para ciertas integrales es cuál es el tipo de función por el que voy a reemplazar la variable para que se me simplifique el proceso de integración de la integral que me habían presentado originalmente. Pero vuelvo e insisto, yo puedo reemplazar en una integral la variable por cualquier función. Lo que pasa es que dependiendo de la función que yo escoja, en algunos casos la integral se me puede simplificar, pero en otros casos la integral me puede quedar incluso más complicada que la integral original. En ese sentido, y espero estar siendo más o menos claro con la idea, aunque esto se entiende mucho mejor cuando empiece a ejemplificar, en ese sentido, para ciertas integrales, el tipo de sustitución que funciona es sustituir por una función trigonométrica, porque como en las funciones trigonométricas hay muchas identidades que simplifican las expresiones trigonométricas, es posible que al sustituir por una función trigonométrica la variable, la integral original se me simplifique y pueda integrarla de una manera muchísimo más sencilla. Ese es el contexto o el trasfondo en el que funciona el método de sustitución trigonométrica. Para ejemplificar e ilustrar este método, porque vuelvo y repito, esto que estoy mencionando acá, solo charlado, tal vez no se entienda en su totalidad, pero para ilustrar y ejemplificar ese método, yo quiero traer a colación esta integral que precisamente estoy presentando. La integral de la raíz de 1 menos x al cuadrado. Que si yo quiero escribirla de otra forma, la puedo escribir como la integral de 1 menos x al cuadrado elevada a la 1 medio. Esta integral, que uno puede llegar a verla bastante sencilla,
o por lo menos que la expresión es bastante sencilla, es una integral que no responde a ninguno de los métodos que hemos discutido hasta ahora. Es decir, esta integral no sale por el método de sustitución clásica que habíamos visto originalmente, tampoco sale por partes, tampoco se puede desarrollar para simplificar la integral, y por eso es que uno necesita aplicar este tipo de técnica de sustitución trigonométrica para poder resolverla. Pero la pregunta que uno se hace naturalmente es, ¿y qué tipo de sustitución o por cuál función debemos sustituir la variable para poder aplicar ese método de sustitución trigonométrica y que me resulte más simplificado el cálculo de la integral? Entonces quiero presentarles cuál es el proceso que uno desarrollaría para esta integral. Como les decía, la idea es reemplazar, voy a borrar esto por el momento, reemplazar la variable de la integral, que en este caso es la variable x, por alguna función, en este caso una función trigonométrica, que me simplifique la expresión que está dentro de la integral. Aquí la idea, como ha pasado muchas veces, es tratar de convertir la integral que me habían dado en otra integral que sea más fácil de calcular. Y para esta integral, y ya vamos a ver por qué, la sustitución que funciona es reemplazar la variable por la función trigonométrica seno, evaluada en una nueva variable que por convención se denomina la variable teta. Y entonces, en este caso, a la variable x la vamos a reemplazar por la función seno de teta. No preguntemos por el momento por qué esa función, eso se va a ver en el desarrollo de la integral. Simplemente quiero ilustrar la estructura de este procedimiento. Como les había mencionado, cuando yo a la variable x la reemplazo por una función, al dx lo debo reemplazar por la derivada de esa función. Miren que esta es una idea, digamos que bastante relacionada con muchos procedimientos que hemos desarrollado hasta ahora. Y es la idea que si yo tengo una variable, al ponerle una d, ese d implica que debo derivar lo que corresponda a la variable. Y entonces en este caso, si x vale seno de teta, el de x, que es la derivada de esta función, pues va a ser simplemente coseno de teta, y ese coseno de teta va acompañado de un d teta para mantener la simbología de la integral. En ese sentido, quiero llamar la atención sobre la estructura de este proceso. Alguien podrá decir, pero ¿cómo así que un seno de teta? Si en esta parte, en esta función, no hay ningún seno ni ninguna otra función. Precisamente la idea es reemplazar la variable por alguna otra función, de tal forma que al realizar ese proceso, la integral se simplifique. Yo podría haber escogido otra función, pero la importancia de esta sustitución que estoy realizando en este momento es que esta sustitución particular me va a simplificar la integral que aquí me están presentando. Y entonces quiero que vean qué es lo que sucede cuando yo hago esa sustitución.
Y entonces la idea, y esto lo voy a poner al final, la idea es la siguiente. Esta era mi integral, la integral de raíz de 1 menos x al cuadrado. Esta es la sustitución trigonométrica que voy a realizar. Voy a reemplazar a x por seno de teta y el de x lo tengo que reemplazar por la derivada de lo que haya escogido como x. Y cuando yo hago esa sustitución dentro de la integral, me resulta esta otra integral. Es decir, yo tenía una integral por acá en términos de la variable x. Con esta sustitución trigonométrica, esa integral queda convertida en esta expresión, porque al x lo reemplazo por seno de teta y al dx lo reemplazo por coseno de teta, que es la derivada de seno, por d teta. Y entonces esta integral se convierte en esta otra integral. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, sí, profe, ahí vamos. Listo, pues. O sea, la idea, vuelvo y repito, y me disculpan que sea como tan repetitivo, la idea es cambiar la variable por alguna función, en este caso una función trigonométrica, de tal forma que me quede una nueva integral. El reemplazo es, en este ejemplo, y ya vamos a ver por qué esto y no otra. En este ejemplo, el reemplazo es poner x igual a seno de teta y el de x pues va a ser la derivada de esta expresión. Quiero aclarar que uno escoge el x, pero el de x obligatoriamente tiene que ser la derivada de la función que uno haya escogido para la variable x. Cuando yo tengo esta nueva integral, aquí dentro de la raíz aparece esta expresión. 1 menos seno de teta elevado al cuadrado. Esa expresión yo la puedo simplificar utilizando identidades trigonométricas. La identidad trigonométrica que aplica en este caso es que 1 menos seno al cuadrado de teta es lo mismo que coseno al cuadrado de teta. La clásica identidad pitagórica. 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado. Entonces, dense cuenta cómo al reemplazar específicamente por seno, esta expresión dentro del radical se simplifica y queda coseno al cuadrado de teta. Y la idea posterior es que como acá me queda coseno al cuadrado de teta dentro de una raíz cuadrada, yo puedo cancelar la raíz cuadrada con este cuadrado y me queda coseno de teta. Por otro lado, este coseno de teta que viene de esta expresión, pues permanece igual durante toda la integral. Y entonces, en este caso, esta integral que me resultó después de la sustitución trigonométrica, pues queda convertida en la integral de coseno por coseno, que esa simplemente es la integral de coseno al cuadrado de teta de teta. Y entonces, a partir de esta sustitución trigonométrica, yo convertí esta integral en términos de esta otra integral. ¿Sí es claro el proceso hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor.
Naturalmente hay muchas preguntas que en este momento no es que no pueda darle respuesta, sino que en este momento no es importante responderlas. Es importante responderlas después. Pero claro, en este momento uno puede preguntarse, bueno, ¿y usted cómo sabía que iba a funcionar seno? ¿Por qué específicamente esta función? Eso lo iremos aclarando posteriormente. Lo cierto es que en este ejemplo, esta sustitución me llevó a esta integral. Y la gran ventaja de esta integral es que esta es una integral trigonométrica, como las que habíamos visto las clases pasadas, y entonces esta integral nosotros sabemos cómo calcularla. Esta es una integral que se calcula por medio de identidades de ángulo medio. Voy a ver si tengo aquí el proceso de resolución completo. Bueno, entonces voy a escribirlo acá intermedio para calcular esta integral. Pues como es una función trigonométrica, uno le aplica una identidad trigonométrica específica. Esto lo habíamos discutido creo que anteriormente. La identidad que uno aplica es que esto es 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Es la identidad del ángulo medio que habíamos discutido en alguna ocasión. De teta. Y entonces esta integral, pues ya sabemos cómo calcularla. Esto simplemente es un medio de teta más seno de 2 teta sobre 2 más la constante de integración. Déjenme, voy a quitar esto último, lo voy a alejar un poquito porque esto puede distraernos por el momento. Ya les explicaré eso que viene después. Entonces quiero que vean cuál es la estructura de este procedimiento. Yo quería calcular esta integral. Para calcular esta integral, lo que yo hago es aplicar una sustitución trigonométrica. Esa sustitución me permite convertir esta integral de acá, en esta otra integral, y al simplificar esa integral me queda esta de acá, y esta integral de acá la podemos calcular a partir de los métodos que habíamos discutido anteriormente. Esa integral, esa que aparece sombreada acá, su resultado, voy a sombrearla en verde, el resultado de esta integral da igual a esta expresión de acá. Aquí el método que apliqué es el método de integrales trigonométricas que habíamos discutido en las clases anteriores. A partir de la sustitución trigonométrica, yo convierto la integral en una integral trigonométrica y la resuelvo de acuerdo a las pautas que nosotros ya conocemos. Y entonces el resultado de esa integral es precisamente esta integral de acá. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe, sí, señor. Entonces, ¿qué hemos logrado hasta el momento? Hasta el momento hemos logrado la integral que a mí me habían dado. Voy a ponerla acá. Esta integral era la de raíz de 1 menos x al cuadrado. Llevarla hasta esta expresión. Como les digo, he podido resolver la integral trigonométrica en la que se convirtió.
Pero ahora, con esta expresión, hay un problema. Y el problema es que la variable en la cual está esta expresión no es la variable que tenía originalmente la función que yo quería integrar. Porque la función que yo quería integrar tenía como variable x y esta expresión de acá, la variable es la variable θ. En ese sentido, nosotros debemos convertir esta variable θ en términos de la variable x, tal y como hacíamos en el proceso de sustitución clásica, que me quedaba en términos de la variable u y yo tenía que devolverme de la variable u a la variable x. Para poder devolverme, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, o mejor dicho, la manera más básica, después veremos otra manera un poquitico más sofisticada, pero la manera más básica de devolverse a la variable original corresponde a tener en cuenta lo siguiente. Si x es igual a seno de θ, yo puedo despejar la θ en términos de x. Y entonces, haciendo uso de unas funciones que yo espero que estén familiarizados, que son las funciones trigonométricas inversas, yo puedo decir que si x es igual a seno de θ, entonces θ es igual a seno a la menos 1 de x, lo que uno llama la función arcoseno de x. Y entonces, a partir de esta expresión, lo que yo puedo hacer acá es reemplazar θ por seno a la menos 1 de x y me queda ahora sí esta expresión. Miren que lo que he hecho simplemente es reemplazar θ por seno a la menos 1 de x, donde estaba este θ, pongo seno a la menos 1 de x, donde estaba este θ de acá, pongo seno a la menos 1 de x, y ahora sí el resultado me queda en términos de la variable x. Y entonces esta sería la integral de esta expresión que tenía originalmente. Y aquí ya he calculado la integral que a mí me estaban pidiendo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro con la idea? Sí, profe, sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera manifestar? Por mi parte no, profe. Hasta el momento no. Listo. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué seno a la menos 1? Porque como yo tengo x igual a seno de θ, una manera de despejar este seno, porque la idea es despejar θ, es aplicando funciones trigonométricas inversas. Entonces, cuando uno analiza esas funciones trigonométricas inversas, no sé si ustedes las hayan discutido en algún momento, la manera de despejar una función trigonométrica de esta forma es coger esta expresión y pasarla al otro lado, pero pasarla como seno a la menos 1. Si yo, por ejemplo, tuviera aquí x igual a tangente de θ, entonces a la hora de despejar quedaría tangente a la menos 1 de x. Es una propiedad de las funciones trigonométricas inversas. No sé si esto te aclare. Comúnmente ese trabajo sobre las funciones trigonométricas inversas se hace en primer semestre, pero si no lo viste, la idea básica es simplemente cómo despejar funciones o cómo despejar el ángulo de una función trigonométrica. Y la idea es despejar
esta expresión al otro lado. ¿Sí me hago entender ahí? Por lo menos la idea de cómo es ese despeje. Sí, profe, gracias. No hay de qué. Ya veremos posteriormente otra manera de hacer ese proceso de devolverse a la variable original, un proceso que va a ser un poco más sofisticado, pero también un proceso que va a ser muchísimo más elegante. Y entonces vamos a ver ese otro método, pero se lo quiero ver después de que hayamos clarificado el funcionamiento de la sustitución trigonométrica, como para no enredar demasiado la madeja por el momento. Entonces, la manera básica es despejar teta haciendo uso de las funciones trigonométricas inversas. ¿Hay alguna otra pregunta que quisieran hacerme? ¿Hay alguna otra inquietud por el momento? No, profe, por el momento no. Perfecto. Entonces, quiero que volvamos a revisar y a revisitar la idea que acabo de plantear. La idea es reemplazar la variable por una función trigonométrica de tal forma que a la hora de reemplazar la variable por esa función, la integral que me quede sea una integral que yo ya sepa cómo calcular. En este caso me quedó esta integral que corresponde a una de las integrales que nosotros ya sabemos cómo hacer. Quiero mostrarles otro ejemplo básico de esta idea, como para que se vayan sensibilizando con el funcionamiento, y ya vamos a ver posteriormente cómo determinar qué función se debe escoger para la variable x, que ese es uno de los aspectos clave de este método, saber cuál función debemos reemplazar y por qué debemos reemplazar precisamente con esa función. Quiero que miren este ejemplo. Este ejemplo es otro ejemplo de una integral, la integral de raíz de x al cuadrado menos 1, que no, por decirlo de alguna forma, no se puede calcular a partir de ningún otro método, pero que a partir de una sustitución trigonométrica adecuada me permite simplificar la integral y resolverla a través de la sustitución trigonométrica. Quiero que veamos, y aquí voy a devolverme un poquito, quiero que veamos por qué escogimos acá la función seno. La función seno, la gran utilidad dentro de este proceso fue la aparición de esta identidad trigonométrica. Cuando reemplacé por seno, me quedó 1 menos seno al cuadrado, y esa expresión la pude reemplazar por coseno al cuadrado de teta, y eso fue lo que me permitió simplificar la integral. En esta otra integral que estoy mostrando acá, si yo reemplazara por seno, no habría una identidad trigonométrica que me funcionara, porque si reemplazo por seno, me quedaría seno al cuadrado menos 1, y esa identidad trigonométrica no está establecida en las identidades trigonométricas. Pero si yo, en vez de utilizar en este ejemplo la función seno, escogiera la función secante,
Miren que al hacer la sustitución de x por secante dentro del radical, me quedaría secante al cuadrado menos 1. Y secante al cuadrado menos 1 sí tiene una identidad para simplificarla, porque secante al cuadrado menos 1 es igual a tangente al cuadrado. Entonces, para esta integral, la sustitución trigonométrica que funciona es secante de teta, y naturalmente, si x es igual a secante de teta, el dx debe ser la derivada de secante. Pero la derivada de secante es secante por tangente de teta, naturalmente, de teta, y eso es lo que reemplazamos por el dx. Y entonces, al hacer esta sustitución trigonométrica, la integral que a mí me habían dado me queda de esta forma. La integral de la raíz de secante al cuadrado de teta menos 1 por secante de teta tangente de teta de teta. Y a partir de ahí, pues lo que hago es simplificar la integral. Y entonces, voy a bajar esto un poquito. Y entonces, cuando yo reemplazo x por secante y el dx por la derivada de secante, me queda esta integral, pero secante al cuadrado de teta menos 1, por la identidad que había mencionado anteriormente, pues simplemente es tangente al cuadrado de teta, y esta raíz con este tangente al cuadrado, pues me queda solamente tangente. Aquí voy a meterle un pasito extra. Esto me queda la integral de tangente de teta, que es lo que queda al sacar el radical, por secante de teta, que es lo que queda después del radical, por tangente otra vez de teta, por el de teta. Y cuando simplifico esa integral, me queda la integral de secante por tangente al cuadrado. ¿Sí es claro lo que hice hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Claro, profe. O sea, yo realmente puedo escoger la función que yo quiera, pero en este caso, la función secante me permite simplificar la integral. Si hubiera escogido seno, como escogí en la integral anterior, no hubiera podido simplificar la correspondiente integral. Ahora, esta integral que aparece acá, si no estoy mal, nosotros la habíamos calculado. ¿Alguien recuerda cuánto daba o cómo calculamos esa integral? La de secante por tangente al cuadrado. Revisen esos apuntes, a ver si la tenemos. Si no la tenemos, puedo calcularla acá, no tengo ningún problema. Pero si ya la habíamos calculado, pues nos ahorramos ese proceso de tener que calcularla y podemos escribirla directamente. ¿Sí habíamos calculado esa integral en algún momento? Profe, yo no encontré que la habíamos calculado antes. Listo, pues. Entonces, voy a calcularla acá. ¿Listo? Listo. La técnica para calcular esa integral de secante por tangente al cuadrado
es utilizar una identidad trigonométrica, que es la identidad que tangente al cuadrado es lo mismo que secante al cuadrado, a ver si me quedó bien, sí, menos 1. Esa identidad sí la habíamos discutido alguna vez, ¿sí o no? Tangente al cuadrado es secante al cuadrado menos 1. Y cuando yo realizo o utilizo esa identidad, me queda la integral, y aquí me queda la integral de secante al cubo, que esa sí estoy seguro que la habíamos por lo menos mencionado, de teta, menos la integral de secante de teta. ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, señor. La integral de secante al cubo, creo que yo no les mostré el procedimiento, pero sí les dije cuánto daba, si no estoy mal. Si no estoy mal, yo les dije que esta integral, y la voy a sombrear en verde, esta integral daba, y me corrigen si lo que estoy diciendo está mal, igual esto se puede consultar, dado caso. El método para calcular esa integral es muy complicado. Mejor dicho, tiene muchos detalles, preferiría que lo viéramos en algún momento después. Por el momento yo me conformo con que nos aprendamos esa integral más el logaritmo me lo va a dejar, sí, logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta sobre 2. ¿Sí? ¿Sí está en algún lado? ¿Alguien lo tiene por casualidad? ¿Sí lo había escrito yo? Esta integral, la de secante al cubo, les dije, creo, no voy a explicar de dónde viene, pero les voy a mostrar el resultado. Sí, profe, sí, la habíamos anotado. Perfecto. No la Profe, pero pierdan tengo de vista. una duda. En mis apuntes aparece que sale secante de x con tangente de x menos logaritmo natural y usted puso un más ahí. ¿Será que me equivoqué yo aquí o me equivoqué yo allá? Sí, porque en mis apuntes aparece un menos logaritmo natural. Uf, uf, uf. Si hay un error ahí, permítanme corregirlo. ¿Listo? Esta integral se consulta por internet. Si pueden consultarla, el resultado de esa integral, porque ahora me confundí yo. La integral de secante al cubo, voy a buscarla para agilizar esto. Yo la había puesto con menos. Yo la había puesto con menos. Sí, señor. Me equivoqué en ese entonces. Va con más. La acabo de consultar. Ustedes, está en Wikipedia, de hecho. La integral de secante al cubo está y es con más logaritmo natural. Entonces, por favor, corríjanla. Excúsenme si me equivoqué en esa ocasión. Listo, profe. Eh, habrá sido como un... Es con más. La integral de secante al cubo es esta. El procedimiento para calcularla, vuelvo y repito, es bastante sofisticado. No quiero enredarlos en este momento con ese proceso. Después, en algún momento, si nos da el tiempo, les explico cómo se calcula, con calma, con tranquilidad. Por el momento, lo que nos interesa es el resultado. Entonces, aquí va con un más. Y la integral de secante, que esta la voy a sombrear de violeta, esa también la habíamos calculado, esa sí la habíamos calculado,
¿Alguien me puede recordar cuánto daba esa integral de secante? Profe, si no estoy mal, daba tangente más secante. Pero no había un logaritmo natural por ahí. Sí, logaritmo natural de tangente más secante. Efectivamente. Tangente. ¿Está cierto? Sí la habíamos escrito. Estoy seguro que la habíamos escrito. No me voy a poner a volver a calcularla acá, pero pues ahí, para esta sí habíamos escrito el procedimiento, que también era bastante sofisticado. Esta es la morada más 2, más la constante de integración. Es decir, aquí salieron dos integrales, digamos que clásicas, cuyo resultado ya hemos establecido, pero cuyo proceso no vamos a repetir para estas en particular, porque es que estas en particular son integrales muy truculentas y no quiero por el momento entrar a volver a revisar o empezar a revisar el cálculo de esas integrales. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor, pero Sí, profe, ¿no se podría como cancelar esos logaritmos naturales? Sí, se puede simplificar. Mira cómo se simplifica. Queda así. Se puede simplificar. Porque lo que pasa es que yo le puedo poner, voy a hacer aquí el pasito intermedio, claro que eso es más simplificación. Yo puedo poner esto así, este sí lo dejo igual, y este lo pongo, y en vez de escribir esto, escribo, y este es otro truco algebraico clásico, pero bueno, si me queda bien ahí, voy a quitar este más. Puedo escribirlo como 2 y dividirlo por 2. Esta es la simplificación clásica de esta integral. Por 2 y divido por 2. Y entonces aquí yo puedo no cancelar este con este directamente, sino que acá me queda logaritmo natural de secante más tangente menos 2 logaritmo natural de secante más tangente. Bueno, aquí lo escribí al revés, pero es lo mismo, secante más tangente es lo mismo que tangente más secante. Y entonces me queda menos logaritmo natural de secante más tangente, también dividido sobre 2, y me queda en esta expresión. Entonces, claro, sí lo puedo simplificar este logaritmo natural de tangente más secante, pero con cuidado, teniendo en cuenta que primero pongo el mismo denominador y luego ahí sí pongo la correspondiente resta. Si estamos de acuerdo hasta ahí, revisen lo de pe a pa. Revisen lo de pe a pa desde acá hasta acá, paso por paso. Y no entiendo por qué la vez pasada puse un menos acá. Fue un error. Me descaché y se me fueron las luces. La integral de secante al cubo es esta. No la olviden, por favor. Esta de acá. Si es claro cada pasito, Sí, Sí, señor. señor. en este momento
lo que nos quedaría faltando es devolvernos. Pero para devolvernos, pues hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo pasado. Si x es igual a secante de teta, teta sería igual a secante a la menos 1 de x. Y entonces, donde aparece teta, pongo secante a la menos 1 y miren lo que me resulta. Esperen, lo subo. En vez de teta, escribo secante a la menos 1, secante a la menos 1, secante a la menos 1, secante a la menos 1. Y esta sería la integral en términos de la variable x. Un problema de esta expresión es que esta expresión se ve muy sobrecargada. Y esas expresiones sobrecargadas comúnmente quedan como muy feas de presentar. Con el otro método que presentaré posteriormente, para realizar este paso de devolverme a la variable x, vamos a obtener respuestas más elegantes, aunque el proceso, vuelvo y repito, es bastante más sofisticado que este proceso de despejar la variable teta. Pero por el momento vamos a trabajar con esta idea para no enredarnos demasiado todavía y vamos a quedarnos con esta expresión por el momento. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Antes de irnos a la pausa, quiero como recapitular. La idea es, tengo una integral. Ya veremos después qué tipo de integrales en general funcionan. Pero tenemos una integral. Y a partir de una sustitución trigonométrica, la convertimos en otra integral, que sería esta integral de acá. Cuando llegamos a esta integral, la resolvemos. La ventaja es que ahora es una integral trigonométrica. La resolvemos y una vez la resolvemos, nos devolvemos a la variable original. Se parece mucho a la sustitución clásica, pero la diferencia es que en este caso no es toda la expresión la que se reemplaza, sino es solo la variable la que se reemplaza por otra función. Naturalmente, este procedimiento que acabo de presentar deja varios interrogantes, siendo el más importante, ¿cómo hago para saber en cuáles integrales debo aplicar cuáles sustituciones? ¿Y cómo hago para saber para cuáles integrales funciona este procedimiento? La primera pregunta es relativamente sencilla de contestar. La segunda pregunta es un poquitico más compleja, pero trataré de irla clarificando a medida que desarrollemos ejemplos. Si no hay ninguna pregunta, son las 4, vámonos a una pausa, hagámosla de 15 minutos, descansemos 15 minutos, mientras tanto voy a dejar en pantalla esta integral para que si alguien quiere, la revise, la mire con cuidado y si al volver de la pausa hay alguna pregunta, pues me comenta cuál duda le queda y tratamos de clarificarla. ¿Listo? Entonces son las 4 de la tarde. Nos volvemos a ver a las 4:15.
de la tarde. Listo, profe.
¿Me escuchan? Sí, profe, sí, señor. Listo, pues. Entonces, quisiera revisar unos criterios básicos, por el momento muy básicos, para la selección de las sustituciones trigonométricas. Entonces, permítanme un segundo, mientras termino de escribirlos. Sí. Para tratar de ilustrar cuál es como el criterio general para determinar el tipo de sustitución trigonométrica que funciona para ciertas integrales, quiero que revisemos los tres ejemplos básicos. Dos de ellos ya los hemos discutido. El tercero quisiera que ahorita lo miraran en detalle a través de un ejercicio, pero quiero discutir cuál es la razón de ser de este tipo de sustitución trigonométrica y específicamente cuál es la razón de ser de escoger precisamente esas sustituciones trigonométricas. Las tres integrales que estoy presentando acá, que son, vuelvo y repito, las integrales básicas dentro de este esquema de sustitución trigonométrica, tienen una característica en común. Y la característica en común es que son integrales de raíces cuadradas de ciertas expresiones cuadráticas, de ciertos polinomios cuadráticos. Entonces está la raíz de 1 menos x al cuadrado, la raíz de x al cuadrado menos 1 y la raíz de x al cuadrado más 1. Este tipo de integrales tiene en particular la dificultad de tener una raíz cuadrada. El problema, si ustedes se dan cuenta, para el cálculo de la integral es precisamente que haya una raíz. No estoy diciendo que las raíces cuadradas sean los únicos casos
donde este método va a aplicar, pero digamos que sí son un caso emblemático de integrales que presentan ese tipo de procedimiento. Y la razón de ser es que al estar esta raíz cuadrada en estas integrales, el proceso de integración se hace muchísimo más complicado. Porque con esa raíz cuadrada así, y teniendo en cuenta que lo de adentro es un polinomio cuadrático, yo no puedo hacerle ni sustitución, no puedo hacerle partes, porque a la hora de hacer partes me van a quedar expresiones más complicadas. No responde a los métodos que hemos presentado hasta ahora. En ese sentido, sería ideal si yo pudiera convertir estas integrales en otras integrales donde no apareciera la raíz cuadrada. Y precisamente el propósito del método de sustitución trigonométrica es romper y quitar la raíz cuadrada que aquí aparece. Si ustedes miran los ejemplos que hemos visto anteriormente, lo que uno logra a la hora de hacer la sustitución trigonométrica es eliminar la raíz cuadrada. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, aquí la sustitución por la función seno, me queda esta expresión que a través de una identidad trigonométrica me permite posteriormente cancelar o romper la raíz cuadrada que aquí aparece. Misma idea está detrás de esta otra integral. Cuando yo reemplazo por secante y utilizo la identidad trigonométrica, eso me permite construir este tangente al cuadrado y con este tangente al cuadrado puedo romper o eliminar la raíz cuadrada. Es precisamente esa la razón que guía la sustitución trigonométrica, porque la idea es escoger funciones trigonométricas que al reemplazarlas me permitan romper ese radical. Pero para romper ese radical necesitamos una identidad trigonométrica que simplifique la expresión que está adentro del radical. Por eso es que cuando yo ponía seno de teta dentro de esta expresión, me aparecía 1 menos seno cuadrado y en ese caso yo podía utilizar la identidad trigonométrica. Voy a ponerla por acá. Identidad, la identidad es que 1 menos seno, a ver si lo puedo poner más bien acá, lo pongo en una columna más separado, 1 menos seno al cuadrado de teta es igual a coseno al cuadrado de teta. A ver si logro ponerlo todo en el mismo renglón. Entonces, cuando yo utilizo esta función o esta sustitución trigonométrica para esta integral, esta identidad trigonométrica me permite romper la raíz cuadrada y sin raíz cuadrada, pues uno espera que la integral quede muchísimo más simplificada. En el caso de secante, y eso lo vimos en el último ejemplo, cuando yo lo meto dentro de la integral a partir de otra identidad, que en este caso la identidad sería que secante al cuadrado de teta. Oh.
secante al cuadrado de teta menos 1 es igual a tangente al cuadrado de teta. Y entonces, cuando uno reemplaza acá, y aquí le queda secante al cuadrado menos 1, pues uno lo puede reemplazar por tangente al cuadrado y puede romper la correspondiente raíz cuadrada. En ese sentido, para esta última integral, que es el otro tipo básico de integral de las sustituciones trigonométricas, uno, si tiene la suficiente intuición, puede ver que la sustitución que debería solucionar el problema es igual a x igual a tangente de teta. Porque como yo tengo la identidad, entonces miren que cuando yo reemplazo por tangente de teta, dentro de esta integral me va a quedar tangente al cuadrado más 1, y en este caso la identidad que me va a romper el radical es precisamente que tangente al cuadrado de teta más 1 va a ser igual a secante al cuadrado. Entonces, con ese secante al cuadrado, yo voy a poder quitar el radical y la integral, en teoría, debería quedar muchísimo más sencilla. En ese sentido, la escogencia de la sustitución trigonométrica está asociada con una identidad trigonométrica que me va a permitir quitar el correspondiente radical. Y en ese sentido, por ejemplo, si yo quiero calcular esta integral, es el ejemplo que nos estaría faltando, es relativamente claro que la sustitución trigonométrica se propone debería simplificar el cálculo de la integral. Y entonces, en ese sentido, para que ustedes vean realmente la fuerza de ese proceso, yo quisiera que ustedes tomaran esta integral y la calcularan haciendo uso de la sustitución trigonométrica. Es decir, que en esta integral reemplazaran x por tangente de teta y que vieran cómo a partir de esa sustitución y a partir de esta identidad trigonométrica, la integral me queda en términos muchísimo más sencillos. Naturalmente va a aparecer una integral trigonométrica, van a tener que revisar la integral trigonométrica que ahí se les presenta y a partir de eso desarrollar el procedimiento correspondiente. No olviden que para ese proceso al dx tienen que reemplazarlo por la derivada de lo que escogieron como x. Es decir, que si en este caso a x lo escogieron como tangente de teta, el dx debería ser la derivada de tangente de teta. Derivada que espero no les vaya a generar ningún inconveniente. Entonces yo quiero que dediquemos 10 minuticos a calcular esta integral utilizando esta identidad trigonométrica, esta sustitución trigonométrica y mirando esta identidad trigonométrica para simplificar el cálculo de la integral. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, sí. Por favor, quiero que trabajen 10 minutos en ese proceso y vamos revisando y corrigiendo las dudas que se pudieran presentar.
¿Listo? ¿Siguen ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo les fue con este ejercicio? ¿Algún problema? No, señor. ¿Varios problemas? Coméntenme. No, profesor, ninguno. No, profe. Revisémoslo rápidamente. De hecho, me voy a saltar algunos pasos, pero si hay alguno de los pasos que me salte, que ustedes vean la necesidad de revisarlo, me comentan. La elección de la sustitución, de acuerdo a este criterio que estoy presentando acá, pues sería x igual a tangente, y por lo tanto el de x sería la derivada de tangente, que esa es secante al cuadrado de teta. Y naturalmente, siempre que el de x se calcule, va acompañado de su correspondiente de teta. La razón de ser de tener siempre este de acá es para que en la integral que resulte, pues siga apareciendo una expresión diferencial que determine la variable de integración. En ese sentido, esta integral se convierte en lo siguiente. La sustitución directa, pues quedaría la integral, esta raíz, el tangente, el x, perdón, se convierte en tangente de teta. Pongo un paréntesis acá. Bueno, aquí es un pequeño comentario estético. Aquí queda, yo lo escribo tangente de teta al cuadrado, pero pues realmente uno sabe que eso es lo mismo que tangente al cuadrado de teta, que es la expresión más usual para ese tipo de expresión. Entonces ahí queda tangente al cuadrado de teta más 1, y aquí me queda secante al cuadrado, solo este pedacito, secante al cuadrado, reemplazando al de x. Y cuando uno aplica la identidad tangente al cuadrado más 1, pues eso queda secante al cuadrado, y secante al cuadrado con la raíz, pues se cancela el cuadrado, queda secante, y la integral que resulta es simplemente secante al cubo de teta con respecto a teta. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Y esta integral, pues ya la tenemos, o mejor dicho, ya tenemos su resultado. Lo voy a copiar de aquí arriba. Este que había puesto aquí en verde, esa es la integral de secante al cubo. Entonces lo puedo copiar tranquilamente. Vuelvo, insisto, todavía no hemos discutido sobre el procedimiento, y en general yo no les voy a pedir el procedimiento para esta integral. Lo importante es que se la aprendan o que la tengan clara. La integral de secante al cubo es esta. Me quito el sin color. Esto. Más la constante de integración. Y pues naturalmente, para devolvernos a la variable original, pues despejando el teta, en este caso me queda que teta es igual a tangente a la menos 1 de x. Y entonces esta integral, ya en términos de la variable x, que ese es un paso obligatorio, y como les decía hace un rato, posteriormente veremos una manera más elegante y más sofisticada de realizar ese proceso.
me quedaría secante de tangente a la menos 1 de x por tangente de tangente a la menos 1 de x por secante de tangente a la menos 1 de x más tangente de tangente a la menos 1 de x más la constante de integración. Y esa sería la integral de raíz de x al cuadrado más 1. ¿Sí les dio a todos igual? ¿Sí fue claro hasta ahí? Sí, profe, por mi parte sí. Sí, señor. Perfecto. Entonces la idea del funcionamiento del proceso de sustitución, por lo menos en estos tres ejemplos básicos, que son los ejemplos esqueleto, estructurales de este procedimiento, pues yo consideraría que es relativamente claro. Naturalmente, uno espera que haya otras integrales para las cuales funcione este procedimiento. Es decir, si el procedimiento solo se puede aplicar a estas tres integrales, pues realmente no tiene mucho misterio explicar el método, porque si solo funciona para tres integrales, pues no es un método, sino que son casos particulares del proceso de integración. Pero lo interesante es que hay muchas más integrales que se pueden resolver bajo la misma idea y cuya sustitución trigonométrica está regida por este tipo de procedimientos. Quiero mostrarles un ejemplo, por lo menos para cerrar la sesión de hoy, de una integral que no es exactamente la que se está presentando, no es exactamente alguna de esas tres, pero que tiene en su esencia, permítanme a ver, no la vaya a embarrar, que no me vaya a quedar enredado. Miremos a ver si tengo aquí algún ejemplo sencillito de eso. Perfecto. Esto de acá no. Estas quedan bastante. Miremos esta. Miremos esta hasta donde nos puede llevar. Quiero que miren esta integral. Esta integral no es exactamente uno de los tres ejemplos particulares, pero sí tiene en alguna parte uno de esos factores que aparecen en las integrales. En ese sentido, cuando uno quiere calcular toda esta integral, uno se va a guiar por el componente radical que aparece ahí. En este caso, ese componente radical es la raíz de 1 menos x al cuadrado, y nosotros sabemos que cuando la integral estaba solita, para raíz de 1 menos x al cuadrado, uno le aplicaba esta sustitución trigonométrica. Si uno lo piensa cuidadosamente, como el propósito es tratar de romper el radical, la idea debería ser que la sustitución trigonométrica para este pedazo debería cumplir con ese propósito. Y entonces, en ese sentido, cuando yo tengo la raíz de 1 menos x al cuadrado multiplicada por otro polinomio u otra expresión que depende de la variable x, la sustitución que debería funcionar debería ser x igual a seno de teta. Y miren lo que sucede. Cuando yo reemplazo x por seno de teta, pues aquí me queda seno al cuadrado, porque aquí había un x al cuadrado. Aquí me queda la raíz de 1 menos seno al cuadrado,
porque aquí estaba la raíz de 1 menos x al cuadrado, es decir, reemplazo la x por seno y el dx lo reemplazo pues por la derivada de seno, que en este caso es simplemente coseno. Y cuando yo tengo o llego a esa expresión, pues a partir de la identidad trigonométrica, y aquí nuevamente aplica esa identidad, pues me queda que 1 menos seno al cuadrado es coseno al cuadrado, y con la raíz me va a quedar coseno, y entonces me va a quedar este seno cuadrado, que lo dejo acá, y me va a quedar esta expresión. ¿Será que no puedo escoger solo esa expresión? Que no puedo. Ah, porque el de teta quedó aquí afuera. Denme un segundo. Voy a escribirla como esta. Más bien, esto que no aparece sombreado, pues se reconvierte simplemente en coseno al cuadrado. Si es claro este pedazo, ¿por qué se convierte en coseno al cuadrado? Sí, profe. Y Por lo que entonces, anteriormente ya habíamos calculado, ¿cierto, profe? dime perdón. Por lo que anteriormente ya la habíamos calculado. No, no, aquí no se ha calculado ninguna integral. Es porque esta expresión de acá, que está sin sombrear, o sea, hasta el momento simplemente estoy simplificando la integral. Y en esa simplificación, la raíz de 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado, perdón, 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado, con la raíz queda solo coseno, y coseno por coseno me da coseno cuadrado. Es decir, hasta el momento no he calculado la integral. Hasta el momento simplemente estoy simplificando la integral. ¿Sí es claro ese pedazo? Sí, profe. Ahora, la integral que me queda es la integral de seno cuadrado por coseno cuadrado. Esa integral nosotros ya la habíamos calculado, si no estoy mal, o por lo menos habíamos visto cuál era el procedimiento para calcularla. Déjenme revisar, estoy seguro que la debo tener en algún lado. Qué pena con ustedes. Seno a la 4, seno a la 3, tangente. ¿Yo dónde tenía eso? ¿Será que no lo habíamos visto? Seno al cuadrado por coseno al cuadrado. ¿Esa ya la habíamos calculado? Ah, aquí está. Aquí la tengo. Miren, aquí la tengo bien simplificadita. Esa la habíamos visto. Por si acaso la revisan. Me la voy a copiar. Simplemente. Para no tener que volver a repetir el mismo procedimiento. Esta integral de seno al cuadrado por coseno al cuadrado, sí ya la habíamos calculado, lo que pasa es que aquí ahora está en términos de teta, no de x. Entonces me queda esto de acá. Por favor, de todas formas, revisan que efectivamente está bien calculada. La idea era aplicar identidades de ángulo medio y a partir de eso se simplificaba. Y entonces, como esta integral es esta de acá, lo que me falta es devolverme, pero para devolverme, pues simplemente lo que hago es decir que como x es igual a seno de teta, pues nuevamente, entonces teta, teta es igual a seno a la menos 1 de x.
Y entonces, donde aparece teta, pongo seno a la menos 1 de x. Y entonces aquí aparece esta teta acá, la reemplazo por seno a la menos 1. Y esta teta de acá también la reemplazo por seno a la menos 1. No sé por qué se copió tan chiquito ahí. Pero, en fin. Y entonces, a partir de esta sustitución trigonométrica, he podido calcular esta integral que teníamos originalmente. Entonces, miren cómo ese método de sustitución trigonométrica también opera para otras integrales aparte de las 3 integrales básicas. Si en alguna integral aparece una expresión de este estilo, yo puedo aplicar la sustitución trigonométrica para simplificar ese radical y posteriormente ver la integral que me resulta cómo calcularla. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Listo. El tiempo se nos ha acabado. La próxima clase seguiré desarrollando más ejemplos. Seguiremos mirando más ejercicios para ver cuál es el funcionamiento de este tipo de método que estoy presentando el día de hoy. Si no hay ninguna pregunta adicional, nos vemos el miércoles. Muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta Muchas luego, profe, gracias. buen día. Hasta luego, que estén bien.